unidad de trabajo legislativo el representante de la Cámara, León Freddy Muñoz Lopera, y por el equipo del proyecto curricular de Comunicación Social y Periodismo de la Universidad Distrital Francisco José Cárdenas. Saludamos la presencia de nuestro anfitrión parlamentario, el representante de la Cámara por el Departamento de Antioquia, León Freddy Muñoz Lopera, ponente del proyecto de ley 083 del 2019, por medio del cual se crea el mínimo básico de internet gratuito, quien tendrá la deferencia de compartir los fundamentos y alcances de esta iniciativa legislativa. Asimismo, agradecemos la compañía del ingeniero Julián Cardona Castro y el profesor Juan Carlos Garzón Barreto, quienes harán algunos comentarios respecto al proyecto de ley. Expresamos nuestra gratitud por la gestión del abogado y sociólogo Oscar Muñoz, asesor parlamentario de la Comisión Sexta de la Cámara de Representantes, quien asumió las tareas necesarias para la organización y realización del proceso del presente evento. A continuación, la agenda del día. Primero, saludo de bienvenida del doctor Oscar Muñoz de la Unidad de Trabajo Legislativo. Segundo, intervención del representante León Freddy Muñoz Lopera. Tercero, intervención ingeniero Julián Cardona Castro. Cuarto, intervención del profesor Juan Carlos Garzón Barreto. Quinto, receso de 15 minutos. Sexto, ronda de preguntas e intervenciones del público. Séptimo, respuesta de los panelistas. Y octavo, finalización del evento. Bueno, entonces vamos a dar inicio al desarrollo del programa. Primero invitamos al doctor Oscar Muñoz a presentar su saludo de bienvenida. Buenos días a todos y todas las estudiantes. Es un placer y muy gratificante para nosotros desde acá del Congreso poder compartir este tipo de iniciativas y socializarlas con ustedes los estudiantes que en un futuro serán pues los que estarán o comunicando todo lo que hacemos aquí o propendiendo porque desde lo que se hace acá sea un derecho efectivo de todos los ciudadanos y los ciudadanos en Colombia. Nos agrada mucho que nos acompañen, que estén en este lugar, que hayan decidido venir hasta acá, hasta el Congreso de la República y también pues como en un ejercicio de llegar y estar en los espacios que son de toda la democracia y de todos los ciudadanos. Este proyecto de ley es un proyecto de ley que apenas arranca su etapa de discusión. En una conversación que tuvimos con el profesor, decidimos entonces montar este evento para que ustedes tuvieran un primer acercamiento a lo que significa el proyecto de ley y lo que puede ser en perspectiva entregarle internet gratis a los colombianos y a las colombianas para que este país entre en la vía digital en un aspecto del desarrollo. Entonces, sin más ni menos, muchas gracias a todos ustedes, gracias al profesor, al ingeniero, por acompañarnos y por permitir que efectivamente la academia y la labor legislativa puedan conversar y puedan enriquecer para estarles llevando este tipo de propuestas a todos los ciudadanos. Muchas gracias. Segundo, ahora nos invitamos a escuchar la intervención del representante León Freddy Muñoz, profesional de la educación, que nos presentará los contenidos, alcances y fundamentos del proyecto de ley 083 de 2019, por medio del cual se crea el mínimo básico de internet gratuito. Listo, empezamos. Sí, bueno, buenos días. Para todos, para todas. Qué rico estar aquí compartiendo unos buenos minutos. Y hablaba de estas dos maravillosas personas que bastante nos han ayudado a entender todo este tema de la comunicación, de qué se hace, la importancia. El profesor Juan Carlos y Julián, ingenieros, yo creo que con ellos formamos un gran equipo y otros más que hoy no están acá presentes, pero que de alguna manera han incidido para dar un buen debate de este modelo de las comunicaciones y las pretensiones de un gobierno, cuando lo que ha pensado solamente es en las multinacionales, en las empresas, que además es otra razón para no pensar. Aquí vamos a hablar un poco como de lo que ha pasado con este tema de las comunicaciones. Desde el año pasado, yo creo que el profe lo ha tenido más o menos informado. Hemos dado un debate, la ley de las TIC, le llamaron la ley de la modernización de las telecomunicaciones. Desde allí se empezó un gran debate sobre cuál es el modelo que se requiere
y cuál es la necesidad del gobierno y cuál es la postura nuestra, no solamente como parlamentarios, porque aquí pues estamos de paso, la vida nos puso un tiempo acá, soy de paso, pero como ciudadanos, ¿qué nos pensamos? Y aquí vinimos, yo creo que de alguna manera a representar también la ciudadanía y a representarnos nosotros con nuestras ideas, pues que venimos también del mundo de la educación, del mundo de la lucha también. Yo creo que este es un buen escenario para hacerlo. Y hay muchos argumentos, de verdad, muchos argumentos para presentar un proyecto de ley como estos, que es buscar un mínimo básico gratuito de Internet. Aquí en este país hay mucha inequidad en el acceso a la educación, el aprendizaje, y parte de eso es lo que queremos como hablar un poco de este proyecto de ley. Pasemos. En el planeta, pues más o menos son lo que estábamos mirando y eso todos los días nacen. ¿Han visto eso? Bueno, los numeritos cuando uno va a mirar cuántos habitantes hay en el planeta y todos los días pasa. Ya vamos superando los 7.500 millones, ya lo superamos. Y de esos 7.500 millones, pues los que pueden acceder a Internet es el 57%. Ahí tenemos pues unas presentaciones. El que más se utiliza definitivamente sí es el medio móvil. O sea, el celular arrasó con todo. Ahí el 52% pues se utiliza en un celular. Todos tenemos ya casi que la vida en un aparatico de esos. De ahí es donde trabajamos, hacemos todo, no solamente para comunicarnos vía telefónica, sino que ahí tenemos casi todo. Trabajamos desde ahí. Entonces quería como mostrarle esto, la importancia realmente del Internet y la importancia de estar conectados. El mundo viene en esa intención de conectarnos. Sigamos, Oscar. Bueno, esto es lo de Latinoamérica. En Sudamérica básicamente son 798 millones de personas que tienen Internet, que tienen la posibilidad, un porcentaje igual, pues está en la vía de las comunicaciones, igual que en del teléfono. Sigamos, Oscar, que esto no es lo más relevante. En Colombia, queremos llegar a esto. En Colombia existen, eso es lo que tenemos de información, pero hay otra información donde se tiene más. Hay dos informaciones respecto a esto de lo que se utiliza. Existen 31 millones de celulares activos y el 64 de estos tienen Internet. O sea, esta es una información, pero nos hablan de otra información que suma de más de 57 millones de celulares que se tienen en este momento. Porque hay gente que lo ha sacado, pero nunca lo van a entregar. Y aquí vemos pues del 75% de esos tienen un smartphone, o sea, tienen la posibilidad de acceder a conectarse en Internet. No quieren decir que eso lo tengan y lo estén pagando, pues algunos lo usarán en determinados momentos donde se puedan conectar. El 57% un computador. Y aquí está más o menos como el uso que se le da: 9 horas para alguna actividad, 3 horas y media relacionados de relaciones sociales y consumen y otras cosas, 3 horas de televisión por demanda del mismo y 1 hora por medio de descargar y escuchar música vía streaming. Eso es más o menos lo que se utiliza. Seguimos, Oscar. Aquí es un punto muy importante para que vamos entendiendo ya cómo es la situación. El gobierno nacional, a través del DANE, nos pone el Internet, que lo tenemos a este lado, como un servicio público y lo equipara a los servicios públicos, a la energía eléctrica, al acueducto, al alcantarillado, al gas, y pone el Internet como un servicio público. Porque este elemento nos sirve mucho para el debate que estamos dando. Porque lo que nos dicen en el debate es que el Internet no es un servicio público, estamos de acuerdo. O sea, el Internet no es servicio público, pero aquí no lo ponen. O sea, tenemos que elevarlo a un servicio público. Eso también lo tenemos claro, tenemos que modificar la ley 143, están toda la cosa, pero aquí lo que nos tienen es que ellos sí lo ponen ahí. Pero vean las cifras. El 43.4% de los colombianos tiene acceso a Internet. Miren pues cómo está la cosa. El 43%. Actualmente el 56% de los colombianos lo tiene Internet. El 56.6%. Desde aquí empieza la inequidad por el conocimiento. Aquí lo que estamos buscando es que toda la gente tenga las mismas posibilidades.
los de estrato 1 y 6, que tengamos las mismas posibilidades. Y lo que nos dicen, por ejemplo, del estrato, y nos lo dicen el gobierno en unas respuestas que nos dieron, y es completamente inequitativo. El 80% del estrato 1 no tiene ninguna posibilidad de acceder a internet. Ninguna posibilidad. Unos porque no ha llegado la conectividad ya a la Colombia profunda, y otros, que aquí lo vamos a demostrar, no tienen, es por el elevado costo. De ese 56, Oscar, pasemos aquí, no tienen por el costo elevado, el 50.7 de ese 56 que no tiene conectividad. O sea, no tienen el recurso, no tienen un peso para pagarlo de esa gente. Pero ¿quiénes son? La mayoría, ¿quiénes son? Pues los estratos más bajos. El estrato 1, el 80%, no tiene ninguna posibilidad de acceder a internet. El estrato 2, el 61%, y el estrato 3, el 53%. A eso es que se refiere esto. Tenemos que buscar cómo, no solamente como lo plantea la ley de las TIC, que tanto nos jodieron con eso, que es para conectar la Colombia profunda, profe, que nos decía la ministra Guzdaí, esos 20 millones de colombianos y colombianas que no tienen posibilidad del conocimiento, del internet, y lo que decimos nosotros, está bien, tenemos que ir allá, o sea, que sean las empresas las encargadas de eso, pues las que les entregaron el país, que lleven, porque hablan de la fibra óptica y ahorita están hablando ya del otro mecanismo de punto a punto de vía microondas, pero con la fibra óptica es la que va a llegar a esa Colombia profunda, supuestamente. Entonces, claro, no es solamente ir a llevarle, que tenga la posibilidad de conectarse, sino que realmente tengan la posibilidad de acceder a ella. O sea, gente que no tiene con qué pagar. Entonces ese fue el debate. Digo, bueno, ¿y si van a la Colombia profunda, que es por allá en el Pacífico, que es la Amazonía, o sea, que es todas esas regiones que no tienen posibilidad, obviamente la topografía no lo permite y cosas de esas, pero ahorita sí lo van a hacer. Pero ¿cuántos de allá realmente tienen con qué pagar? Que ese es el debate claro que nos convoca este proyecto de ley de un mínimo básico gratuito. Entonces aquí vemos cómo esa Colombia profunda en esas zonas, pues son los que no tienen la posibilidad de pagar. Los estratos 1, 2 y 3, pero básicamente pero no solamente en la Colombia profunda. O sea, aquí, en Bogotá, en esas zonas populares, en los barrios populares, no tienen cómo pagar el internet, así tengan la posibilidad de cogerlo ahí, ingeniero, así tengan ahí el poste para cogerlo, así lo tengan en la casa, que si no ya darle vía útil a eso, pues darle la autorización, no tienen, es porque no tienen con qué pagarlo. Nosotros entramos a la OCDE, Colombia, y hoy, de los países de la OCDE, el que más cobra, el más costoso, y ahorita vamos a ver tenemos ahí en la presentación, es Colombia, 2.5 más que los demás. Entonces yo creo que ese debate hay que darlo, es un debate necesario para acceder a la información, para tener las posibilidades del conocimiento. Nosotros no podemos, porque somos estratos inferiores 1, 2 y 3, no podemos permitir que este país nos lleve a la inequidad, a la desigualdad en esos niveles del conocimiento. Si vamos a pasar a la otra. Aquí vemos, vean, en la China, y es un debate que dimos en el Plan Nacional de Desarrollo y logramos que quedara en la base del plan que habláramos por lo menos ya de satélite. Aquí se ha debatido hace muchos años y nunca había quedado. Ese debate hay que darlo, muchachos y muchachas. Aquí nos tenemos que poner realmente en el debate de tener un satélite. Lo tiene Ecuador, lo tiene Bolivia, lo tienen los países cercanos. China lanzó un satélite para atender 600 millones de personas con un satélite. Y aquí no nos está hablando de eso. En Europa los Wi-Fi son gratis en todas partes. Para el 2020 van a tener todas partes los Wi-Fi gratis. Y aquí hablamos de, ya en Finlandia, la banda ancha es un derecho humano. O sea, ya estamos hablando de esas cosas. Y aquí en este país no. Aquí en este país estamos intentando entonces cómo le entregamos todo lo nuestro.
el espectro como lo entregamos a las multinacionales, a cómo le entregamos lo que es de nosotros, que en la Constitución del 91 se dice que eso es un patrimonio de la nación, y aquí se lo estamos entregando y ahorita lo vamos a ver cuando yo creo que los profes van a explicar más el tema. Vamos a ver cómo le están entregando realmente esto a las multinacionales. Digamos, aquí ya son 9, en esta, ya en la forma del proyecto de ley como tal, en el articulado, pues son 9 artículos que hablan básicamente de la necesidad de esto. Pero yo quiero primero como argumentarles por qué esta necesidad. Vean, el obstáculo, le dimos el primer debate, intentamos, pues dimos un debate ahorita la semana pasada, que era el primer debate de este proyecto de ley. ¿Y sabe con qué nos salieron? Que le íbamos a quitar la plata a los empresarios. O sea, que esos empresarios se iban a quebrar si se aprobó un proyecto de ley de estos. Y les demostramos antes todo lo contrario, cómo le están entregando la plata a los empresarios. Claro, a Carlos Slim, básicamente, a Movistar, pero aquí hay un poder dominante a través de Claro, y esto lo que vamos a pasar es que le vamos a entregar más todavía. Hay una cosa que se llama las obligaciones de hacer. ¿Sabe qué pretendían con eso? O sea, lo que ellos tienen que hacer, poner su fibra óptica, que es una cosa de ellos, expandirse, porque ellos en última son los que van a cobrar. El gobierno les va a entregar. Inicialmente les iban a entregar el 100% del pago de sus obligaciones en obligaciones de hacer. Logramos en el debate que lo bajaran al 60%. Entonces, ¿qué van a hacer con eso? El 60% no lo van a pagar. O sea, no va a entrar la plata a las arcas de la nación como recursos para el fondo, para el fondo único, que además para un fondo único que es el fondo del FONDIC, sino que esa plata no va a llegar. O sea, no va a llegar. Ninguna de estas empresas, ni los postales, ni estas empresas de telecomunicaciones, los postales van a pagar en obligaciones de hacer. ¿Y quiénes son los postales? Pues está el Servientrega, está los de Avianca, son como 20 postales, que además financiaron campañas de ellos, incluyendo la de Duque. Y ese fue el debate que hicimos de que deberían de haberse declarado impedidos, porque están favoreciendo a las empresas que los financiaron. Entonces, claro, ya no va a llegar plata de esa gente que eran como 100 millones para el fondo, para el FONDIC, que es para lo que nosotros hemos luchado, potencializar la televisión pública, para generar contenidos, o sea, toda esta cosa que tiene que ver con lo público. Y vean, aquí está ya la tabla que quería como mostrarles, que está la última, esto fue el viernes, que esto es del gobierno, esto no es de nosotros, esto es del gobierno, porque están ahorita en la subasta, van a subastar el espectro, o sea, estas 3 bandas, y miren lo que van a hacer. Entonces, claro, primero, no van a pagar sino el 40%, el 60% no lo pagan en obligaciones de hacer, pero el 40% que les toca pagar se lo van a diferir en 17 años, o sea, por cuotica de 17 años. Pero ¿saben cuál es el problema? Que no van a pagar un solo peso de intereses durante todo ese tiempo. O sea, el dinero de hoy va a ser el mismo el dinero dentro de 17 años. No hay dinero indexado, no hay nada. Entonces, si eso no es entregarle el país a las multinacionales, entonces ¿qué es? Esa es la banda baja, que es la de 700, la de arriba. Yo creo que el profe le explicará más técnicamente todo ese rollo ahí. Y estos venían y tienen 5 años de gracia. Miren, del año 1 al año 6 se empiezan a pagar. Esta es ya la de 1900 y la de 2500. Y van a lo mismo y no van a pagar intereses de esa plata. O sea, eso es lo que estamos hablando. Y nos pone el problema a nosotros porque presentamos un proyecto de ley que va a beneficiar a la gente humilde. O sea, la gente realmente que no tiene la posibilidad de acceder al conocimiento. Y nos dicen que nosotros vamos en contravía de los intereses de los empresarios, que los empresarios se nos van a ir. Pero van a ir, ¿por qué? Si le estamos entregando el país, ¿están ahí para dónde? Si en ninguna otra parte les entregan el país como lo entregan en Colombia. Aquí están felices, aquí están, mejor dicho, muertos de la dicha, como decimos en mi tierrita. Entonces, este proyecto de ley, de este básico, de este mínimo de internet, así como existe un mínimo vital de agua, el mínimo también de energía para los estratos bajos, pues tenemos que ponerlo, y esa es la lucha que tenemos que dar.
Los que tenemos la posibilidad de acceder a Internet, sabemos lo importante que es. Aquí yo quisiera preguntarles, ¿quién en su casa no tiene posibilidad de acceder a Internet por falta de pago o por falta de conectividad que no llegue hasta allá? ¿Todos tienen esa posibilidad? No. Ustedes pueden imaginar ese 80% del estrato 1 que no tienen ninguna posibilidad como ustedes. O sea, el nivel de conocimiento. Es que ahí está. O sea, el Internet es como se use. Usted lo puede usar indebidamente, pero los que lo utilizamos para el conocimiento sabemos lo importante que es. Aquí hemos visto videos en toda esta cosa que hemos hecho, como muchos niños y muchas niñas les toca irse a un centro comercial donde venden los celulares, irse en Internet y hacer sus tareas, porque en su casa no tienen. Y eso pasa así miles y miles de familias. Miles y miles de familias. O sea, que no tienen esa posibilidad. ¿Cuál es la obligación nuestra? O sea, como gobierno, y la obligación de ustedes como estudiantes, como los que son llamados a transformar esta realidad. Tenemos que ayudar a que los demás tengan lo que nosotros hemos tenido posibilidad de tener. Y yo creo que este mínimo de Internet básico es una solución para poder empezar que esta gente tenga algo de conocimiento. Entonces, aquí son 9 artículos, lo vamos a pasar así. Yo creo que no es muy necesario porque entonces no hay necesidad de profundizar en eso, más bien se los mandamos. Es establecer el artículo 1 es el objeto, establecer un mínimo básico de acceso a Internet gratuito para los colombianos y las colombianas, de sus hogares, toda la cosa, para prestar servicios públicos, de funciones públicas. Bueno, sigamos en el otro. El artículo 2 es la finalidad de garantizar el derecho fundamental a la educación y a la comunicación. Ustedes que están en esa vía pues, de formarse en comunicación, yo creo que eso es supremamente importante. El mínimo básico de Internet, el término de Internet gratis es la cantidad de señal mínima de Internet por redes inalámbricas. Aquí está como por donde viene cada cosa, las 3G, lo que han hablado tanto de toda esa vaina. Bueno, el cuarto es gratuito de Internet. El servicio de Internet se prestará de manera gratuita a los hogares colombianos en estratos 1, 2 y 3. O sea, esto es tener garantizado una buena parte y que sea la CBC donde el profe casi que está. Nos hubiera gustado mucho por que era estado ahí. Seguimos en la batalla. Era una garantía para nosotros impresionante. Para la tercera vuelta. Ojalá así sea. Necesitamos gente buena, honesta ahí en esa comisión de regulación. Claro, lo importante que es que la gente buena esté en esa comisión. En eso también yo creo que vimos un debate duro, porque todos los comisionados en la CRC, casi todos pues son proclives al gobierno. Entonces, claro, si bien ya se empezaron las sanciones. O sea, ustedes se dieron cuenta cuando sancionaron los puros criollos, pero de aquí en adelante viene un montón de cosas de la ley mordaza, como la llamamos nosotros, y eso es lo que va a pasar. No van a terminar la razón, profe, no. Entonces, aquí los encargados de hacer todo ese análisis, pues es la CRC, que es supuestamente donde están todos los expertos. Ellos tienen 2 meses para mirar entonces cómo se va a aplicar esta ley, que es lo que están buscando. Entonces no es que nosotros presentemos la ley y nosotros somos los que vamos a decir entonces cuánto, pero sí que sean ellos acorde a las necesidades y acorde también a lo que haya, que la gente tenga la posibilidad de unir y que sea bueno, tanto de la velocidad como se habla técnicamente, como de las megas que se necesitan. Entonces son ellos mismos los que tienen. El quinto es beneficio del mínimo básico de Internet, las zonas que cualquier parte del país cuente con un dispositivo tecnológico para hacer a la red inalámbrica en las zonas de acceso gratuito. O sea, todo eso va en esa misma vía. Y la responsabilidad, obviamente, es que estamos buscando que estas empresas, miren lo que dice responsabilidad social empresarial. Ellos tienen esa responsabilidad. Es que ellos son los que están llevando la plata nuestra. Tienen la responsabilidad mínimamente de hacer algún aporte para eso. Son ellos y son los recursos también, obviamente, que llegan por esta prestación de servicio. El sexto es garantía de la prestación de servicio. En ningún caso los prestadores del servicio de telecomunicaciones pueden abstenerse de prestar el mínimo básico de Internet gratuito a los usuarios que tengan derecho al mismo. Entonces esto blinda de alguna manera, si se aprueba, que yo creo que vamos a hacer toda la fuerza, y lo dirán ustedes, moviendo redes y más para que esto se apruebe. Ninguna de esas empresas que va a ganar todo esto
pues pueden abstenerse a prestar el servicio ya a las personas que tengan ya ese derecho. Bueno, aquí está la financiación, el Fondo Único de Tecnología de la Información y las Comunicaciones, que fue el fondo que se formó. Antes estaba FONTV y FONTIC, ahorita hay un solo fondo, que es donde llegan esos recursos, y ahí pues se va a sacar algún recurso para ello. Se determinará porcentaje de los recursos para el financiamiento mínimo básico de Internet con las empresas de servicios públicos domiciliarios que presten el servicio de Internet o que tengan participación en empresas del sector de las telecomunicaciones y las empresas de servicios de telecomunicaciones subsidiarán el acceso gratuito a Internet para los estratos 1, 2 y 3. Esto está aquí con la Comisión de Regulación de Comunicaciones. Las empresas tienen que poner. Este artículo 8, esto está en una resolución, que fue lo que ustedes vieron por ahí, los costos digitales, toda esa cosa que hay por ahí, que además hay serias investigaciones de eso, como funcionarios que tienen. Esto hay que pasarlo a la ley, para que esas zonas Wi-Fi gratuito se mantengan, se extiendan y se sigan proliferando, pero en buenas condiciones. Que quede en la ley, porque está en una resolución, y así en la resolución, pero no nos sirve, no nos brinda ninguna garantía. Y ya pues el artículo 9 es el de vigencia derogatoria de las leyes, que eso lo tienen todos los proyectos de ley. Esto es básicamente lo que nosotros queremos. ¿Con esto qué pretendemos? Pues que la gente, las personas, primero los que no tengan y que tengan la capacidad de pagar, pero que no la tienen es por la falta de accesibilidad, porque no llegan hasta allá la fibra óptica, o sea, no llegan las posibilidades, pues que lo tengan. Pero los que no tengan la posibilidad porque no tienen plata, es brindarles esa oportunidad. Y aquí, de verdad, muchachos y muchachas, nosotros tenemos que ayudar a que así sea. Ustedes están hoy en la academia, ustedes tuvieron la fortuna de estar formándose, de estar en este proceso, pero como ustedes se quedan millones de personas sin acceder a la educación superior siquiera. Ustedes se pueden imaginar cuántos millones se quedan sin acceder al conocimiento por falta de Internet, porque no tienen un solo peso por que pagar, porque les toca es si comen, o si pagan los servicios públicos, o si pagan el Internet, o si le dan la nocherita al hijo. O sea, son cosas de esas que estamos hablando en este país, un país de la desigualdad y la inequidad más tremenda de Latinoamérica. O sea, estamos en los países peores de Latinoamérica. Entonces yo creo que esta lucha la tenemos que emprender duro. Tenemos que buscar hasta donde sea posible que los recursos nuestros no se los lleven los empresarios, las multinacionales, que los recursos nuestros sean para el beneficio de nuestra sociedad, de nuestra comunidad, que sean para seguir fomentando la educación, que sean para seguir permitiendo que la gente tenga posibilidad de acceder a la información de una manera gratuita, como es lo que pretendemos nosotros. Entonces estos son como algunos de los elementos que queremos poner en el debate. El debate apenas empieza. En el primer debate que no lo logramos pasar, no lo iban a archivar y el argumento era que le estábamos quitando la plata a los empresarios, pues tenemos argumentos de que no. Entonces lo que hicimos fue aplazarlo 8 días mientras recogemos toda la información y le surtimos de más elementos. Pero yo creo que el debate hay que darlo en las universidades, a convocarlos a ustedes, los que están en este proceso de formación, a la academia, y ver realmente la necesidad que tenemos hoy del Internet gratuito para estas poblaciones que básicamente son las más alejadas, pero también son las más empobrecidas del país. Entonces eso le toca a ustedes ayudarnos. De verdad, piensen en eso. Hoy tiene usted la posibilidad, pero uno no sabe mañana qué pasa, pero luchemos por los que no la tienen, que esa es la obligación nuestra. Entonces, ahí queda para el debate, les vamos a pasar el documento con el profe. Eso es para enriquecerlo, no todo está dicho, ojalá sea más benéfico que lo que estamos buscando y que realmente pase. Lo que hay que hacer las fuerzas para que se vuelva una ley de la República y que lo cumplan y que la gente tenga la posibilidad de acceder a un mínimo básico de Internet gratuito y así poder tener facilidad para el conocimiento. Eso era todo, muchas gracias. Bueno, ahora viene la intervención del ingeniero Julián Cardona Castro, titulada Masificación de Internet o masificación de la banda ancha en Internet. Julián Cardona Castro es ingeniero electrónico con especialización en telecomunicaciones de la Universidad de Cauca.
Se ha desempeñado como presidente nacional de la Asociación Colombiana de Ingenieros, ACIEM. Es presidente de la Confederación Panamericana de Ingeniería Mecánica, Eléctrica Industrial y Ramas Afines, COPIMERA. Miembro principal del Consejo Profesional Nacional de Ingeniería, CPN, durante 15 años y vicepresidente de la Asociación de Egresados de la Universidad de Cauca desde el 2017 hasta la fecha. Ha desempeñado cargos profesionales de nivel directivo y gerencial en el sector de las telecomunicaciones. Además, por su labor en pro de la ingeniería, ha sido objeto de múltiples reconocimientos académicos y profesionales. Buenos días para todos. Primero que todo, un agradecimiento al honorable representante León Freddy Muñoz y al estimado profesor Juan Carlos Garzón por esta invitación. Obviamente yo trataré de ir un poco a la parte técnica, porque a pesar de que ustedes, o no es a pesar, ustedes están estudiando comunicación social, es muy importante que los aspectos técnicos sean conocidos. ¿Masificación de Internet o masificación de la banda ancha? He ahí la cuestión. El proyecto de ley 083 presentado por el honorable representante León Freddy Muñoz es una importante iniciativa y surge como una necesidad debido a los deficientes resultados a los cuales ha llegado el sector de TIC y telecomunicaciones, por lo que debe ser debatida en el Congreso como una propuesta que busca el beneficio social de las personas de bajos recursos y sin posibilidad de acceder a la sociedad de la información. Veamos por qué el país en los últimos 10 años ha ejecutado unas políticas que han fracasado, originando que el tema propuesto por el honorable representante pueda ser visto como una oportunidad para el sector y todos los ciudadanos. En el año 2009, y luego de 2 años de debate, el Congreso de la República aprobó la Ley 1341, por la cual se definen principios y conceptos de la sociedad de la información y la organización de las TIC. Se crea la ANI y se dictan otras disposiciones. Esta ley, que fue polémica de manera equivocada desde el punto de vista de ingeniería, cambió el nombre del sector y también del ministerio por el de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Además, se comprobó con la Academia Colombiana de la Lengua que era una expresión gramaticalmente incorrecta, como consta en la Carta de junio de 2009 de la Academia. Nos dijeron que con esa ley y los recursos del FONTIC, el país iba a acceder plenamente a la sociedad de la información y a tener los mejores indicadores en el contexto internacional en banda ancha fija y móvil, apropiación de las TIC, gobierno digital y todos los demás aspectos correlativos. Según la OCDE, FONTIC nació en 1976 y recaudó aproximadamente un total de 15 billones de pesos entre 1990 y 2017, es decir, más de 2 reformas tributarias. A hoy, los resultados son lamentables. No todos tenemos acceso a la sociedad de la información y, según datos del actual gobierno, no están conectados más de 20 millones de colombianos. La velocidad de descarga de Internet es la mitad del promedio mundial y la tercera parte de los miembros de la OCDE. En gobierno digital hemos invertido 163.000 millones en los últimos años y hemos bajado 30 puntos desde el 2010 en ese ranking debido a que hemos invertido desarticuladamente, palabras de la ministra Costaín. El 50% de los municipios tiene déficit de redes de última milla y según el DANE, el 42.3% de las viviendas en el país no tienen ningún tipo de internet. Y que si seguimos como venimos, vamos a tardar 25 años en cerrar la brecha digital, pero que si se aprobaba la nueva ley, la denominada 1978 de julio de 2019, ley TIC, el cierre se hará
en 10 años. Lo anterior, para mencionar parte del diagnóstico, es decir, un retraso total. Entonces, ¿para qué sirvió la ley 1341 y los 15 billones del FONTIC? Al final, todo terminó en más de 100 programas pagados por el Ministerio en el Plan Vive Digital, el cual ya no existe, en un descenso pronunciado en los indicadores internacionales sobre la materia y esencialmente dependiendo de lo que hicieran los operadores móviles de telecomunicaciones. La Ley 1341, aprobada para acceder a la sociedad de la información y garantizar las TIC, terminó reducida a ser una ley para los operadores móviles de telecomunicaciones, sin tecnologías de la información, sin televisión y sin banda ancha fija, que es la que cuenta en el mundo. Además, los funcionarios gubernamentales estuvieron siempre promoviendo el acceso a Internet, así fuera de banda angosta, el cual no sirve para nada, o repartiendo tabletas con el software adecuado, pero sin conexión a Internet. En julio de este año, 10 años después, el Congreso de la República aprobó la Ley 1978 de 2019. El legislativo, por presión social, ajustó en un 74% el articulado propuesto por el gobierno, es decir, 37 de los 50 artículos del texto inicialmente presentado fueron reformados. Es conveniente anotar que, si el texto aprobado hubiera sido como el que estaba planteado inicialmente por el gobierno, el resultado habría sido fatal para el país y los intereses de todos los colombianos. Colombia entera reaccionó ante semejante despropósito y propició cambios fundamentales en el trámite en el Congreso, pero quedó mucha insatisfacción. Faltó cambiar artículos que ponen en riesgo la televisión y los contenidos públicos, es decir, a la libertad de expresión, la independencia de los medios públicos de información y el desarrollo de la democracia, debido al poder que se le entregó al gobierno de turno, muy en contra de la Constitución del 91 y de sentencias de la Corte Constitucional. Por tal motivo, ya cursan algunas demandas de inconstitucionalidad ante la Corte y esperamos sus decisiones. Esta ley 1978 de 2019, por la cual se moderniza el sector de las TIC, se distribuyen competencias, se crea un ente regulador único y se dictan otras disposiciones, no debería llamarse de modernización del sector, pues para todos es muy claro que en tecnología uno no se moderniza, se actualiza. ¿Cómo llamaremos la próxima ley? Pero siguiendo con su análisis, es una ley con la cual nos prometen resultados como sucedió con la ley 1341. Vamos a adjudicar el espectro, el cual en bandas bajas no se asigna desde hace 26 años y en cualquier banda no se asigna desde hace 6 años. Para este propósito está avanzando la subasta del espectro, con tropiezos e inconvenientes, pero que se quiere materializar el 20 de diciembre de este año. Ya se escuchan voces y preocupan expresiones como, por ejemplo, la del ingeniero Juan Guillermo Torres, perteneciente al Departamento de Ingeniería Eléctrica y Electrónica de la Universidad de los Andes, en su intervención en la audiencia pública realizada el viernes pasado, 15 de noviembre, quien expresó, abro comillas: con respecto al proceso de subasta en esta resolución, primero tengo que decir que como académico, los objetivos o los privilegios que han tenido los operadores son excesivos. Prácticamente este es un regalo no para los usuarios, sino para ellos en diciembre. Cierro comillas. Además, vamos a llegar en cobertura de banda ancha al 70% de la sociedad colombiana en el año 2022, entre otros beneficios. En fin, vemos la ley 1978 como una ley para los operadores de telecomunicaciones móviles de nuevo, con normas sobre televisión por la liquidación de la ANTV, con nombre de TIC, pero sin incluir las tecnologías de información como las OTT, y dejando de lado las redes comunitarias y la banda ancha fija, como mencionaba el honorable representante, que entre otras cosas
es el soporte fundamental para la implementación de las redes 5G. La solución a esta incertidumbre y para no tener en unos años otra frustración como la Ley 1341 es que el gobierno acepte lo que se ha venido proponiendo desde hace 10 años. Que Colombia tenga un plan nacional de banda ancha, tanto fija como móvil, para que no dependa para su desarrollo únicamente de los operadores móviles. Así lo han hecho Estados Unidos, Brasil y la Unión Europea, entre otros, y los resultados saltan a la vista. Se debe aceptar de una vez por todas, por parte del Estado colombiano, que ha habido un error y que el cierre de la brecha digital o la ola de conectividad, como no se ha visto jamás, entre comillas, como lo denomina la ministra Costaín, no puede estar únicamente en manos de los operadores móviles de telecomunicaciones, ni depender ni estar supeditados a ellos, ni llevar a concluir que la única autopista de la información es el espectro radioeléctrico. El honorable representante mencionaba la fibra óptica, que es la que precisamente permite llegar con banda ultra ancha a todos los hogares. Ante la incertidumbre y los malos resultados, surgen propuestas importantes como la del honorable representante Muñoz, sobre la cual la CRC dio su opinión, pero sin la certeza que los proyectos que se podrían ejecutar con la ley 1978 lleguen a ser realidad, y sin considerar además la banda ancha fija como eje de su realización. Debemos discutir el proyecto de ley, impulsar decididamente la masificación de Internet a través de accesos de banda ancha, móvil y fija. Debemos debatir si es oportuno declarar el acceso a la banda ancha como un derecho fundamental, como lo vimos que lo hizo Finlandia. Conocer los planes del gobierno para controlarlos periódicamente y confirmar que sí estén cerrando la brecha digital. Planificar la mejora de los índices de mediciones internacionales y ahora sí, llevar definitivamente a Colombia a la sociedad del conocimiento y a la economía digital. La cuestión es masificar la banda ancha fija. Muchas gracias.